Definitivamente, este año marcará un antes y después para todos. Es por ello que presentamos el panel Mujeres en Corporativos, otra víctima del COVID, en el que nuestras invitadas, Marimar Torreblanca, socia fundadora y CEO de Miranda ESG, Ari Vera, directora de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, Ana López Mestre, vicepresidenta ejecutiva y directora de American Chamber of Commerce of México, compartirán lo que han vivido en estos tiempos de cambios e incertidumbre, pero también de oportunidades, con la moderación de Claudia Ocarranza Abascal, coordinadora de periodismo en la ONG Poder. Hola, mucho gusto en saludarlos y primero agradecer a Forbes este espacio en este foro y me gustaría empezar con nuestro panel de mujeres en corporativos, otra víctima de COVID, presentándome. Yo soy Claudia Ocaranza, soy coordinadora de periodismo en la organización Poder y el día de hoy seré la moderadora de este panel y nuestras panelistas, Marimar Torreblanca, Ari Vera y Ana López Mestre, pues seguro nos darán una plática muy rica sobre qué está pasando en estos momentos que estamos pues trabajando desde casa, ¿no? Que enfrentamos las mujeres nuevos retos y nuevas cargas, pues, precisamente laborales y no laborales en estos momentos. Me gustaría empezar presentando a Marimar Torreblanca. Ella es socia fundadora y CEO de Miranda ESG, que es una consultoría para empresas e inversionistas en temas estratégicos de sostenibilidad. También es socia de Miranda IR, una consultoría en servicios de relación con inversionistas para empresas públicas. Es además cofundadora de Mujeres en Finanzas, una organización sin fines de lucro que tiene la misión de promover el desarrollo y empoderamiento profesional de las mujeres en la industria financiera. Marimar cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis financiero y estratégico. Antes de ser socia de las divisiones de Miranda Partners, trabajó en diferentes posiciones para UBS, especializándose en los últimos 10 años en Equity Research para el sector del real estate. También ha analizado a empresas en distintas etapas dentro de los sectores de construcción, cemento, vivienda, farma, infraestructura y consumo. Es licenciada en Economía con honores por el ITAM, cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst por el CFA Institute y obtuvo una maestría en Matemáticas Aplicadas de Columbia University, con concentración en investigación de operaciones. Marimar se define como una nerd completamente y orgullosa de serlo, siempre en busca de retos que le hagan crecer, poner en práctica su inteligencia. Dice también que una de las cosas que más disfruta de su actual trabajo es poder adaptar sus conocimientos a las necesidades de cada empresa y consejos de administración porque siempre son diferentes. Ari es directora de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Ari es mujer trans, originaria del puerto de Veracruz. En su andar profesional comenzó a estudiar la licenciatura en Educación Especial con especialidad en problemas de aprendizaje en la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, enfrentándose así a su primer obstáculo, ya que no se le permitió continuar. Sin rendirse, estudió la licenciatura de Mercadotecnia en la Universidad de Insurgentes en la Ciudad de México. Posteriormente, la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su interés por el trabajo con poblaciones vulnerables nace a partir de algunas vivencias personales y cercanas, surgiendo así la asociación Almas Cautivas, la cual trabaja a favor de la comunidad LGBTI privada de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México y de la cual funge como presidenta. Es fundadora también de la Red Internacional Corpora en Libertad, agrupación de organizaciones LGBT en el mundo dedicadas a la protección y defensa de las personas LGBT en reclusión. Es cosecretaria también de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe e integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Actualmente es directora de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, la cual se especializa en crear espacios laborales libres de discriminación. Considera que un pensamiento que la define es, hasta en los lugares más sombríos, como las cárceles, la dignidad, el respeto y el amor se deben garantizar siempre. Ari es además de un gran ser humano siempre dispuesto a compartir su conocimiento y experiencias, una firme creyente de que las nuevas generaciones y los mandos medios en las empresas son quienes van a generar el cambio positivo a una cada vez mayor inclusión de la comunidad LGBTI en el mundo corporativo. Me gustaría también presentar con mucho gusto a Ana López Mestre. Ana López es abogada de la Universidad Iberoamericana con un diplomado en Comunicación Política por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y un diplomado en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE.
Cuenta con estudios de la Oxford Leadership Academy, el Instituto Latinoamericano para la Gerencia de Organizaciones Empresariales de Costa Rica, una certificación de competencias para directivos de organismos empresariales por parte de la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto de Desarrollo Empresarial ANAHUAC. Entre el 2007 y 2015 fue directora técnica y de Relaciones Institucionales del Consejo Coordinador Empresarial, estando a cargo de la comunicación estratégica y la coordinación de comités de trabajo con afiliados, instancias gubernamentales y otras organizaciones del sector privado. Dentro de su experiencia con el sector gobierno, colaboró en Presidencia de la República en los años 2002 a 2006 y en el Senado de la República, con actividad en las comisiones de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Turismo y Productividad. Desde abril de 2015 es presidenta ejecutiva y directora general de la American Chamber of Commerce of Mexico, cámara empresarial que representa a más de 1,000 empresas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, responsables de generar 21% del PIB nacional, 2.5 millones de empleos formales directos y más de 6 millones de empleos indirectos. Además, es integrante del Consejo de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina, mentora del programa de liderazgo para mujeres ejecutivas, Executive Women Development Program, y fue reconocida en 2020 como una de las 100 mujeres más poderosas en México por la revista Expansión y la revista Forbes, y recibió el distintivo Exceptional Woman of Excellence por Women Economic Forum Iberoamérica. Ana ha participado como panelista y articulista en diversos espacios en la promoción de un mejor ambiente de negocios, la innovación y el desarrollo tecnológico, la inclusión en el espacio laboral y el desarrollo de talento. Pues teniendo este panel tan excelente de mujeres poderosas, evidentemente, de mujeres que son grandes representantes de sus espacios laborales y seguramente en la sociedad también, me gustaría empezar con la primera pregunta, ¿no? Y tal como se llama el panel, Mujeres en Corporativo, otra víctima del COVID, me gustaría preguntar a nuestras panelistas si ustedes creen que la pandemia ha endurecido o endurecerá el techo de cristal para las mujeres y para las personas de la comunidad LGBT en corporativos. Dicho esto, también quizá quieran ahondar un poco en cuáles son los principales retos de estos momentos, que estos momentos ha puesto especialmente sobre las mujeres ejecutivas en el mundo corporativo. Pues mira, si bien es cierto, hoy en día los corporativos comienzan a entrarle al tema de equidad de género y vemos un avance en las mujeres en la toma de decisiones, pero no así en altos puestos ejecutivos. Es decir, hoy, si bien todavía sigue siendo un número muy reducido de las mujeres en la toma de decisiones de corporativos y de empresas, y que muchos estudios lo avalan, muchísimos estudios lo avalan, este dato que yo estoy compartiendo, pero si bien íbamos encaminadas por una cultura mucho más equitativa, una participación mucho más igualitaria en torno a las mujeres en la toma de decisiones en corporativos y empresas, bueno, en realidad hoy por hoy todavía sigue habiendo muchos retos, todavía sigue habiendo muchísimo trabajo por delante y que de alguna manera también tendríamos que pensar que con el tema de la pandemia, pues aún el trabajo se recargó más en las mujeres, ¿no? En el tema de la pandemia, si bien yo soy directora de una empresa o soy coordinadora de un proyecto o soy dirigente política de algún partido X en cualquier organización o ente, bueno, se sumaron las actividades muchas veces destinadas hacia las mujeres socialmente hablando, en donde el cuidado de los hijos tenían que ser dentro de la casa, los asuntos del entorno del hogar recaían en las mujeres y que ahí nos damos cuenta que aún teniendo una perspectiva de equidad de género en los espacios laborales, pues todavía, aún sin la pandemia y con la pandemia, se incrementó este trabajo hacia las mujeres y que resulta todavía mucho más, nos aleja a un trato igualitario en cuestión de dirigir, organizar o tener esa titularidad en empresas o corporativos. México aparece en el lugar 25 de 153 países en su Global Gender Gap Index del 2020. La verdad que 25 no suena tan mal, pero obviamente los detalles, cuando te metes a ver cómo es que construyen ese índice,
dicen una historia un poquito diferente. En la parte de política de empowerment, que habla de cómo tenemos muchas mujeres en cargos políticos, en los diputados, senadoras, diferentes órganos del sector público, salimos muy bien, pero en el índice o subíndice que se llama Economic Participation and Opportunity, salimos en el lugar 124 de 153 países. Obviamente, atrás de muchos países que cualquiera pudiera pensar que tienen peores condiciones para las mujeres en el mundo laboral. Hay un problema de equidad de pago y hay un problema muy importante de avance en las carreras de las mujeres, ¿no? Igual y las mujeres sí entran al mundo laboral, pero luego no avanzan. Existe por las expectativas culturales que hacen que muchas mujeres opten por no perseguir ciertas carreras más demandantes o que por lo menos se perciben como más demandantes, que ni siquiera buscan entender a fondo qué tan demandantes son esas carreras. No pienso que necesariamente la situación que estamos viviendo ahorita lo haya endurecido, sino creo que estructuralmente hay cosas que hacen que ese techo exista para muchas y para unas es más bajo y para otras es más alto, pero ahí está. Y pues la situación por la que pasamos ahorita, sin duda que hace que para algunas se aleje el techo de cristal de alguna forma, en el sentido de que quizá algunas mujeres tuvieron que tomar una pausa en su carrera laboral o tuvieron que dedicar un poco más de tiempo a otras cosas que se generaron con esta circunstancia, y eso pues alejó las posiciones de liderazgo y las posiciones de toma de decisiones estratégicas en muchas organizaciones, ¿no? Del tema de mujeres, menos de la mitad de mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral. De esas, más o menos el 60% está en la informalidad, lo que implica que trabaja sin condiciones de seguridad social y con un gap de sueldo que bueno, una de las referencias es 14% menor. No es un tema de mujeres, es un tema en el que todos podemos sumar y ser parte. Me parece muy importante la parte que comentaba también Marimar, de garantizar que el acceso a las oportunidades sea más equitativo, pensando en mujeres, o sea, que tengan acceso a educación desde temprana edad y crear una cultura de equidad desde la escuela, desde la familia, desde las propias creencias. Sin duda creo que esto ayuda a que también las mujeres asumamos la responsabilidad de prepararnos, de buscar estas oportunidades, de levantar la mano. La relación de confianza y de muchísimo compromiso que hay entre la empresa o la organización y los colaboradores. Yo creo que el trabajo flexible estaba todavía en una etapa pues muy inicial y al volverse no opcional, pues todos tuvimos que hacer lo mejor de ello. Entonces, yo creo que sin duda es un tema en el que tenemos muchísimo que trabajar. Las brechas son muy grandes. Me parece que a lo que tenemos que aspirar es a construir espacios genuinamente inclusivos, genuinamente seguros, en los que cualquier persona pueda desarrollarse, formar parte de un equipo, ser parte de la toma de decisiones de una organización y desarrollar su potencial. La naturaleza del momento que estamos viviendo no es que haya zombies en la calle, ¿no? Pero sí hay un virus que nos ha obligado a trabajar desde casa. Y en ese sentido, bueno, claro, a quienes tenemos el privilegio de poder hacerlo, porque también, como comentas, 60% de las mujeres que trabajan están en la informalidad, que evidentemente, pues no es que alguien las manda a su casa, es que ellas tienen que tomar la decisión de quedarse en su casa o salir a trabajar, ¿no? Y arriesgarse. Precisamente en ese sentido, ¿no? De quienes tenemos la oportunidad o el privilegio de poder quedarnos en nuestra casa, quienes no, incluso también, este momento ha desdibujado las fronteras entre la vida y el trabajo, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta sería hablar un poco del balance precisamente entre estos dos mundos, entre la vida y el trabajo. Es algo que ya se ha hablado mucho, es algo que muchas mujeres han dicho y también hombres, ¿no? Que no existe, que es muy difícil de lograr, incluso más para las mujeres, porque se les ve como en este rol de cuidadoras, ¿no? Entonces, primero me gustaría preguntarles si ustedes creen que antes de este momento que estamos viviendo ya se había alcanzado ese balance o medio balance entre la vida laboral y la vida personal. Y también si ahora con esta nueva coyuntura, con estar en la casa, con tener quienes tengan hijos, ¿no? Quienes tengan gente a su cuidado y quienes no también, si el balance o el intento de balance que se había logrado antes entre estos dos mundos se ha perdido o no.
Aquí hay que hacer una división muy importante cuando hablamos, y yo me quiero enfocar en este caso, me quiero enfocar sobre las personas trans, sobre todo haciendo énfasis en las mujeres trans, sobre las personas trans. Es decir, muchas de las personas trans no tienen un hogar, no tienen una familia, no tienen un trabajo formal. Precisamente uno de los sectores más afectados debido a la toma de decisiones y acciones del gobierno de la Ciudad de México fueron las mujeres trans trabajadoras sexuales, que muchas de ellas vivían en hoteles y que a la hora de cerrar estas acciones que hizo el gobierno, pues quedaron de la noche a la mañana en situación de calle. Un muy pequeño porcentaje de personas trans se insertan en un ámbito laboral formal, es decir, que estén contratadas en una empresa con prestaciones. La mayoría labora en el ámbito informal. Y esta situación no solamente la vemos en México, en realidad es una situación en toda Latinoamérica que se enfatiza más por esta cultura patriarcal, machista, hegemónica de un mundo de hombres que es el mundo del trabajo, que es el mundo laboral en esta idea social que se tiene, y que obviamente el talento de las personas trans no se les ve como un talento, sino muchas veces pareciera que incluirlas provocaría un problema en la mecánica dentro de las mismas empresas, ¿no? En la mecánica laboral de las mismas empresas. Porque para nosotras, nosotros y nosotres, en espacios como empresas, corporativos o en cualquier ámbito de la cotidianidad en nuestro país. Se afecta tu trabajo, se afecta posiblemente relaciones con tu familia, con tus amigos, se afectan situaciones sociales, se afectan, si tienes hijos, su escolaridad, bueno, vamos, se afecta todo. Sin duda que te saca un poco de esa sensación quizá como de organización que ya tenías antes, que para algunos igual iba al balance o no, ¿no? Sí se borra un poco la línea de cuándo estás en la oficina y cuándo estás en tu casa. Entonces, sí se vuelve un poco más difícil realmente lograr esa división y esa organización y como volverte a sentir balanceada, ¿no? Se hizo un caos y eventualmente encontramos el ritmo otra vez y pienso que hacia adelante quizá hay una oportunidad de más balance, donde la gente reencontró su lugar dentro de las familias y entonces quizás sí vuelvan a tener un poco de reorganización en sus prioridades y las organizaciones van a acomodarse a ello, ¿no? Según datos de la OCDE, el 29% de las personas con un empleo formal tienen un horario muy largo. Y hablando de las mujeres, dedican 3 veces más que los hombres al trabajo en el hogar y al cuidado de la familia. Entonces, eso nos puede dar una idea de lo demandante que puede ser la combinación trabajo-familia. Las empresas entienden el valor de que haya un balance y un desarrollo mucho más integral de sus colaboradores y lo ven como parte importante de la cultura de la organización y como parte importante de la formación de los colaboradores que quieren tener. Desde AmCham, sin duda vemos que cada vez más son las empresas que tienen algún tipo de programa, algún tipo de iniciativa que promueve que los colaboradores se desarrollen en distintas áreas o que promueven alguna flexibilidad que les permita hacerlo. AmCham, por ejemplo, es una empresa que tiene el certificado de empresa familiarmente responsable, de asegurarnos que nos sigamos desarrollando de una forma mucho más integral, ¿no? No creo que sea algo que de palomazo puedas decir, ya está, ¿no? Yo creo que requiere además de un compromiso mutuo, muy proactivo, de ambos lados de la relación laboral, hablando de la relación laboral, y levantar la mano y pedir ayuda, yo creo que también eso es importante. Tener una red de apoyo y usarla me parece que es importante y ayuda mucho. Y tener una comunicación de trabajo. Me gustaría entrar un poquito más en detalle de sus vidas particulares, ¿no? Ana, Marimar, Ari. Ustedes, en sus vidas particulares, ¿cuáles han sido estas cargas añadidas de trabajo que han tenido que aceptar o hacerse responsable de esas cosas en estos tiempos, ¿no?
y cuál ha sido el efecto de estas cargas añadidas en su vida profesional. Rescato un poco lo que decía Ana, de que el 29% de personas con empleo formal tienen un horario muy largo, ¿no? Y las mujeres todavía tienen una carga 3 veces mayor por el cuidado del hogar. Y a esto hay que sumarle que en México es uno de los países que más tarda la gente, por ejemplo, en los traslados, pero quizás esos traslados ahora que no se están haciendo, se tornan en trabajo sentada en la sala de tu casa, ¿no? O en tu oficina, en casa, y entonces al final no es que tu jornada se haya reducido, solamente... Lo primero que se violentó fueron muchos derechos humanos, con impactos diferenciados. No es lo mismo lo que enfrentó las personas cis o las personas, como tú lo mencionabas, con el privilegio de tener un trabajo, de tener una conexión a internet, de poder acceder a un sueldo y poder estar en casa, pues algunas personas, como las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, pues no, muchas se quedaron sin casa, no tenían acceso a internet, tampoco tenían un trabajo estable. En ese sentido, en mi ámbito profesional, como directora y como presidenta de algunas organizaciones, por supuesto que la carga de trabajo se incrementó, y se incrementó al cuádruple o al triple. Ver cómo todavía las mecánicas de pensarnos de manera individual en esta mecánica capitalista, neoliberal muchísimas veces, desgasta emocionalmente ver cómo nada más nos importa que estemos yo bien, que mi familia esté bien, que los míos tengan que comer, que los míos puedan acceder a las vacunas, y no me importa a las demás personas, ¿no? Y esa situación, esa manera de vernos entre todas y todos y todes, pues nos lleva a una brecha de desigualdad y a un desinterés humanitario que nos provoca un sentimiento de alejanía, que nos provoca un sentimiento de no estar creer que uno no está haciendo lo correcto, creer que el trabajo que hacemos es en vano. Sin embargo, creo que la resistencia es esa y que tiene que seguir así. Al aislarte de algunos miembros de tu familia por periodos más extendidos de lo que estabas acostumbrado, pues se genera una dinámica difícil, ¿no? No ver a las abuelas todas las semanas, ¿no? En este afán como de cuidarnos todos, pues sí se han generado un poco de pues, angustias y ansiedades, además de las angustias y ansiedades que te genera nada más la idea de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta labor de las mamás que siempre tratamos de proteger a nuestros hijos de todo lo que podemos, bueno, no lo logramos, pero pues tratas de hacer algo de estabilidad emocional para ellos y entonces sí tienes que cuidar un poco más como las interacciones y las cosas que dices enfrente de ellos para que no estén tan angustiados que ya de por sí con el encierro pues sí pueden generarse angustias, ¿no? En resumen, lo que esto ha generado, tanto la parte como de ser maestra y Chief Mutant Youth Officer y ser un poco de terapeuta a lo largo del día, es que las horas de trabajo se han vuelto una revolución, ¿no? Para mí no tengo un horario como si tenía antes, que era de tal hora a tal hora, puedo estar conectada 100% a la oficina. Ahora sí tengo ciertas horas en donde tengo que estar 100% enfocada, pero entre esas horas hay ciertos breaks que tengo que ir a ver qué está pasando con las niñas, qué está pasando en la casa o lo que sea, y pues sí se ha vuelto un horario mucho más atípico, lo diría así. Poder implementar desde American Chamber una serie de soluciones para poder trasladar nuestra agenda a una agenda 100% virtual, que implica muchísimas cosas, pero que nos ha permitido, por ejemplo, aumentar la participación de distintas audiencias, integrarnos más a nivel nacional, porque AmCham está basado en la Ciudad de México, pero tenemos un capítulo en Monterrey y en Guadalajara. Al día de hoy hemos hecho más de 200 sesiones en las que han participado más de 20,000 socios. Otro tema para nosotros importante ha sido el reto de mantenernos como equipo comunicados, bien comunicados, enfocados, ir definiendo prioridades juntos. A mí me da mucho gusto que también esto ha hecho evidente lo importante que es tener un equipo bien conectado y comprometido. Para nosotros en AmCham, sin duda, ha hecho la diferencia, ¿no? Que nos permitieron sentar las bases para poder responder y que ahora se han ido equilibrando un poquito más.
¿Ustedes consideran que para estas nuevas generaciones, es decir, aquellas que apenas estaban entrando en este mundo, que quizá ahora este año prometía ser como su año, ¿no? Y llega algo que corta esto, es un obstáculo para su involucramiento, precisamente las aleja, ¿no? Les pone un techo de cristal un poco más difícil de romper. Y también ustedes, como ya mujeres experimentadas, líderes experimentadas, si pudieran darles un consejo precisamente a estas mujeres ejecutivas que quizá iban a empezar como su proceso, ¿no? Este año, y se les vio un poco cortado. Es que las personas jóvenes vean el talento de las personas, de todas las mujeres. Es decir, cuando tú tienes grupos de trabajo muy igualitarios, donde caben en una misma cajita, con las mismas características, a lo mejor las mismas personas vienen de la mayoría desde la misma educación privada, todos conociendo a lo mejor un mismo idioma, con cierta religión y con cierto estatus económico. Es decir, eso provoca que tengas grupos de trabajo débiles. Y cuando me refiero a débiles, me refiero a que también todas tienen el mismo punto ciego. Si tú tienes grupos de trabajo diversos, incluyentes, respetuosos, en donde todo abona, donde toda la diversidad abona, donde todas las experiencias de las mujeres abona, donde todas las mujeres somos diversas, eso te fortalece. Y yo creo que esa es la mirada que las mujeres jóvenes ejecutivas deben de seguir para fortalecer sus mismos crecimientos profesionales. Que tiene que ver con qué cosas debemos de promover y qué cosas creo que funcionan como para generar que, no mañana, porque estas cosas no cambian de un día a otro, pero sí en unos años hayan más mujeres en puestos de tomas de decisión y en puestos estratégicos en las organizaciones, ¿no? Lo primero que te diría es que quizá para una mujer que estaba apenas en un proceso de entender cómo plantear su carrera y cómo hacia dónde guiarla, esta situación lo hace un poco más difícil, sí, porque se pierde un poco de esa relación a nivel persona, ¿no? Cuando estás en el mismo lugar con otra persona, que quizá en los procesos de reclutamiento o en los procesos de promociones, pues sí, la verdad que son importantes, ¿no? Y sin duda que sí se puede hacer muchas cosas de manera virtual, pero hay una parte como de la conexión que se genera a nivel, estamos en el mismo cuarto, que se pierde y que eso quizás sí pueda retrasar ciertos procesos como de descubrir tu camino o ciertos procesos de avanzar más tu camino, ¿no? Y hay muchas oportunidades de educación y como de profesionalización que están disponibles para muchas personas que antes no estaban disponibles, que sin duda creo que pueden hacer que las mujeres que están en esa etapa aprendan herramientas muy útiles que después las van a llevar a lugares más pues, cercanos a los que ellas quieren, o quizá romper el famoso techo de cristal, ¿no? Es una oportunidad importante que siento sin duda que se está dando ahorita que antes no se estaba dando, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pues sin duda prepararte, o sea, tener como la parte técnica y académica resuelta, pero también que cuando tengas la oportunidad enfrente levantes la mano, ¿no? Así como hablábamos antes de levantar la mano para pedir ayuda, también hay que levantar la mano para dar nuestras opiniones. Las mujeres somos bien conocidas por ser un poco más guardadas que la mayoría de los hombres en cuanto a dar nuestras opiniones, sobre todo en ambientes en donde hay muchísimos hombres, como que las mujeres tienden a cohibirse un poco. Pero es bien importante levantar la mano. Entonces, si ahorita estás teniendo estas oportunidades de interacción con gente que de otra forma quizá no estabas interactuando, levanta la mano y enseña lo que sabes y enseña que quieres avanzar, enseña que te interesa llegar un poco más lejos. Hay una estadística por ahí que dice que los hombres aplican a trabajos que cuando leen la descripción cumplen solamente con el 70% de las cosas que pide el trabajo y dicen, no importa, el otro 30% ahí veo cómo lo hago y se avientan. Y las mujeres no lo hacen si no cumplen con el 90-95% de la descripción, ¿no? Ese gap es bien relevante. Entonces, envalentonarte y decir, tal vez sí sé más de lo que yo creo que sé y quiero además avanzar, es yo creo que la clave para que con el tiempo llegues a donde quieres llegar. Otro ejemplo muy bueno de esto, nosotros en American Chamber tenemos un programa dirigido a mujeres ejecutivas para detonar el liderazgo de estas mujeres al interior de sus empresas. Es un programa que hemos hecho consecutivamente los últimos 5 años, se llama Executive Women Development Program,
Y este año, pues tomamos la decisión de hacerlo virtualmente por primera vez y la verdad es que no iba a funcionar. Y es el año que hemos tenido mayor participación y esto me entusiasma mucho porque cada vez son más las empresas que tienen interés en hacer algo concreto y puntual para ayudar a sus ejecutivas a desarrollar algunas habilidades que ven importantes para el liderazgo dentro de su empresa, pero también lo que vemos es una comunidad de mujeres que levantan la mano para seguirse preparando, que levantan la mano para decir, sí me interesa ser parte de un proceso para una posición de mayor liderazgo. Y yo creo que es eso, yo creo que hay que, a nosotros en este programa lo que decimos siempre es que lo que queremos es ver a más mujeres preparándose para hacer lo que les guste. Y entonces me gustaría preguntarles desde posiciones como las de ustedes y pensando que este momento atraviesa a todas, ¿no? Y a todos sin importar los puestos o niveles socioeconómicos, ¿qué hicieron desde sus organizaciones o empresas para facilitar la vida a las mujeres en esta nueva realidad? Y cómo las empresas, ¿no? Otras empresas pueden habilitar nuevos espacios en estos tiempos para más mujeres ejecutivas que trabajan en sus organizaciones. En la organización de ILGALAC, que es una organización de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales a nivel Latinoamérica, hicimos una serie de webinarios y seminarios en donde las organizaciones de la sociedad civil nos conectamos a intercambiar prácticas, a cómo darles herramientas a las organizaciones civiles que ayudaran a garantizar el acceso a derechos a personas de la comunidad LGBTI ante medidas de sus estados de gobierno. Pongo un ejemplo muy claro. Tanto en Panamá, por ejemplo, se dio esta famosa medida de pico de género. Es decir, si las personas se identificaban como hombres, tenían que salir por insumos en el día que se designaba como hombres y a las mujeres en el día que se le designaba a las mujeres. En el caso de las personas trans, pues quedaban en el limbo, ¿no? Porque tenían una expresión de género femenina, pero una identificación que no concordaba con esa expresión de género. Entonces, eran multadas las mujeres trans y eran encarceladas simplemente por ir a comprar víveres en el momento en que supuestamente no deberían de hacerlo. También en la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, que es ahí donde yo también colaboro, se hicieron muchas actividades en torno a cómo acompañar y guiar a las empresas diversas. Y cuando nosotras tenemos un programa que se llama Empresa Diversa, este programa lo que hace es identificar que el más del 51% de sus socios sean personas LGBTI, sobre todo se apoyan más cuando son mujeres diversas, mujeres trans, mujeres bisexuales, mujeres lesbianas. Y esta capacitación continua dio este apoyo y este soporte para que emprendieran estas mujeres, para que emprendieran las mujeres diversas. Y a su vez, la Federación Mexicana de Empresarios LGBT tiene actualmente un programa en compañía con una organización alemana que está otorgando créditos para las personas LGBTI que quieran emprender o que quieran fortalecer sus negocios. La gente puede acomodar su horario como lo vaya pudiendo hacer y lo importante realmente es dar resultados. Es como una cultura muy orientada a los resultados. Y creo que eso en general funciona bastante bien. Pero además, un tema que a mí me parece muy interesante es que a veces pensamos que con que las empresas den la opción de part-time a las mujeres, vamos a poder mejorar la situación de las mujeres y entonces va a haber más participación de mujeres en toda la curva laboral, ¿no? En los distintos niveles de las organizaciones. La realidad es que hay estudios que han probado que dar part-time en las empresas no es una condición suficiente para generar ese cambio. Se hizo un estudio de muchas empresas europeas por Goldman Sachs en donde enseñaron que no generaba el cambio que se pensaba que se iba a generar, que lo que sí generaba ese cambio es cuando dabas esa facilidad o esa flexibilidad de part-time tanto a mujeres como a hombres. Y entonces cuando las dos partes estaban realmente metidas en esto y empezaban a participar de forma más activa, entonces sí, eventualmente llegabas a que más mujeres participaran en los distintos momentos de su vida. Y creo que esa es una lección importante y creo que es algo que quizá es un poco contraintuitivo al principio cuando te dicen que la verdad es que dar part-time no te va a resolver la vida.
la clave sí está en que poco a poco se involucren más las dos partes de una familia tradicional, vamos a decir, como sea que esté formada, que todo el mundo coopere, ¿no? O sea, que todo el mundo participe en el trabajo de la oficina y en el trabajo no remunerado. Y creo que eso es algo que en México todavía estamos lejos de ello y con el tiempo tendremos que darnos cuenta que si las organizaciones quieren que las mujeres participen más y no eventualmente salgan de sus carreras porque no están pudiendo con la carga, necesitan fomentar que tanto mujeres como hombres o quien sea que forme la unidad familiar, todos los units participen en la parte fuera de la oficina. El generar espacios genuinamente incluyentes, pues implica que no sea solo un tema de género. Yo creo que va mucho más allá el trabajo que tenemos que hacer y que tenemos muchas barreras que eliminar, ¿no? Físicas y mentales. A partir de la certificación que hicimos de Great Culture to Innovate, es una certificación que AmCham obtuvo, fue la segunda organización en México en obtenerla. Y más allá del orgullo de tener el certificado, lo que a mí me pareció muy enriquecedor fue el diagnóstico y entender por qué es valioso para una organización o para una empresa tener la capacidad de crear el entorno para que constantemente surjan soluciones, ¿no? Hoy estamos hablando de las distintas soluciones que tuvimos que implementar y el tener un entorno que lo permita es lo que hace que una organización o una empresa pueda reaccionar oportunamente e implementar o desarrollar lo que se necesite. El tener un equipo mucho más diverso te permite también aprovechar distintas visiones para tener soluciones mucho más variadas, ¿no? Entonces, para nosotros esta fue una experiencia que creo que tiene que ver con las dos cosas y que creo que es algo que tenemos que tener ya muy presente como parte de la estrategia de negocio. Si debería o debe de haber un castigo o premio en cuestiones de mercado o de inversiones para empresas que promueven romper el techo de cristal o que limiten el acceso a altos puestos ejecutivos a las mujeres y comunidades LGBTI. Sin embargo, lo que sí creo es importante, se tiene que reconocer las buenas prácticas que tienen las empresas para incluir a las personas diversas, a las personas LGBTI, para reducir esta brecha de desigualdad laboral que históricamente, sobre todo a las mujeres trans, nos han relegado a ciertos trabajos socialmente aceptados y que no nos han incluido en la mecánica dentro del mundo laboral formal, ¿no? Muchas de nosotras. Pero por otro lado, también para acelerar esta reducción de la brecha de desigualdad, creo que sí tiene que haber ciertas restricciones en aquellas empresas que no lo hacen. La Federación Mexicana de Empresarios LGBT siempre señala que debe de haber una política de diversidad e inclusión firmada desde la alta dirección, en donde se especifique que esta empresa no discrimina y no es excluyente, ¿no? Que es una empresa inclusiva con toda la diversidad de las personas. A la hora que las empresas tienen que acceder a algún crédito o alguna facilidad otorgada por el Estado mexicano y que el Estado mexicano está comprometido con la protección de las poblaciones de la comunidad LGBTI, porque así lo ha firmado y lo ha asignado en los tratados internacionales, pues entonces creo que debería de ser un requisito que el Estado mexicano tenga que pedir que la empresa, su empresa, no discrimina y es incluyente para acceder a ciertos incentivos y acciones a favor de las empresas. Entonces, quien no lo tenga, pues entonces no participa, no beneficiario o beneficiaria de esta acción gubernamental o de esta acción en una cultura empresarial, por decirlo así. Quien lo hace, quien tiene estas políticas, quien apoya a las organizaciones de la sociedad civil y que hay muchas empresas que a mí me da mucho gusto saber que son bastante aliadas de la comunidad. Pero también tengo que señalar que la mayoría de estas empresas son corporativos internacionales. Pocas
poca es la participación de aquellas empresas que son de capital mexicano y que son originarias de México, ¿no? Lo que debería de ser, sin duda, pienso que las organizaciones diversas deberían de tener un premio de evaluación, porque ya hay muchos estudios que demuestran que las organizaciones que son más diversas en general tienen mejor desempeño a lo largo del tiempo. Hubo un estudio de McKinsey hace un par de años que enseñaba que si dividías a las empresas por cuartiles en cuanto a su diversidad, el cuartil más diverso era 21% más probable que fuera rentable y 27% más probable que generara valor a lo largo del tiempo. Si pensamos como analistas de inversiones o pensamos como un portfolio manager de un fondo, sin duda que eso es suficiente para que esa acción valga más, ¿no? Es claramente suficientemente robusta la estadística como para pagar más por una organización diversa. Entonces, en cuanto a lo que debería de ser, sí deberían de tener un premio las que son más diversas y un descuento las que son menos diversas o tienen políticas que generan menos diversidad a lo largo del tiempo. El mundo ESG está teniendo una revolución brutal en los últimos años, ¿no? Este año en particular se ha visto fuertísimo el empuje por los inversionistas para tener más mandatos de inversión responsable. En México mismo, hace unos días, se lanzó una iniciativa desde el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, en donde se sumaron muchísimas instituciones, la mayoría de las instituciones del buy side de México, para pedir a las empresas que sean más abiertos y divulguen información de mejor calidad en cuanto a temas relacionados con el cambio climático. Y me vas a decir, pero Marimar, ¿de qué hablas? El cambio climático no tiene nada que ver con la diversidad. El cambio climático es obviamente el tema más grande dentro del mundo de ESG por los riesgos que presenta para el mundo y para todas las empresas y su funcionamiento en el largo plazo. Pero al hacer esto, este grupo de inversionistas no solamente quería poner la atención en el tema del cambio climático, sino que también quería abrir un poco la puerta para que eventualmente ese mismo mensaje de queremos información y divulgada con buenos estándares y la queremos con temporalidad y la queremos bien hecha, y también lo empiezas a aplicar a otros temas de ESG, ¿no? El cambio climático dentro de la I y pues todos los temas sociales dentro de la S, y ahí entra la diversidad. Está justificado que las empresas diversas tengan premios de evaluación, pero además, ¿qué está pasando, no? Está dándose ya en el mercado que las empresas que tienen mejores prácticas en términos de ESG, que tienen estrategias de ESG bien fundamentadas, que comunican bien sus estrategias de ESG y que no solamente es un tema de PR, sino que realmente está intrínseco en la organización esto, están siendo mucho más recibidas por los inversionistas, mucho mejor recibidas por los inversionistas, tanto locales como globales, que las empresas que no. Y dentro de ello, diversidad es clave porque diversidad es algo muy visible, ¿no? Quizá es más fácil esconder lo que haces en términos de cómo tratas a tus colaboradores, o es un poco más oscuro a la información de cuánta agua gastas o cuánta energía gastas. Si no lo publicas tú, nadie lo va a saber. Pero sin duda que sabemos si tienen mujeres en sus consejos de administración, si son organizaciones en donde la cultura es abierta para personas con diferente orientación sexual, si son culturas en donde hay pues fama de que discriminan ciertos segmentos socioeconómicos o no. Todo eso es mucho más visible porque son datos concretos, ¿no? Y en ese sentido, pues va a ser algo que va a impactar la evaluación de las acciones y de las empresas con el tiempo, sin duda. Hoy tenemos que preocuparnos por tener la capacidad de atraer, de desarrollar y de mantener al mejor talento del mercado. Y en este sentido, pues yo creo que tenemos que asegurarnos que no se quede en un tema de moda, sino que haya un compromiso genuino y proactivo con la inclusión. Por otro lado, yo sí creo que lo que tiene que haber son incentivos muy claros y consistentes y transversales para el desarrollo de talento inclusivo y para las mejores prácticas corporativas. Y yo creo que aquí definitivamente caben ejemplos que tienen que ver con ser más inclusivos laboralmente. Desde enfocarnos en que el sueldo esté determinado por resultados y responsabilidades, que el reclutamiento y la contratación sean procesos que estén cada vez más alejados de estereotipos y más enfocados en habilidades que son valiosas hoy para el mercado laboral.
Muchas gracias por su participación, Marimar, Ari, Ana. Ha sido un placer para mí platicar con ustedes y les invito a quedarse conectadas y conectados al Foro Forbes Conectas Mujeres Poderosas. Sigan escuchando los paneles, que vienen muchas personas interesantes, muchas mujeres exitosas que estarán dispuestas a compartir sus experiencias como lo han estado nuestras panelistas. Muchas gracias.